Estamos a mitad de diciembre, en el sector público algunos ya empezaron a cobrar el aguinaldo. En el sector privado seguramente en los próximos días. ¿Cómo se calcula para cobrar o tener una idea bien correcta de cuánto uno tiene que cobrar el aguinaldo? Cuando tiene un sueldo fijo parecería fácil, pero hay que reconocer en Paraguay, creo que la mayoría de los habitantes económicamente activos no tienen un sueldo fijo. Por eso siempre es bueno consultar con un especialista. Nos atiende el abogado Eduardo Pérez David. Él tiene la especialidad en derecho laboral, entre otras cosas, lo estamos viendo. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Y un tema apasionante para todos los trabajadores el mes de diciembre cuando se trata de hacer los cálculos, principalmente del derecho a aguinaldo, ¿verdad? Para comenzar, Eduardo, ¿hasta cuándo tiene tiempo la patronal de pagar un aguinaldo al trabajador? Hasta el día 30 de diciembre. El Código del Trabajo dice taxativamente de que el aguinaldo debe abonarse antes del 31 de diciembre. Entonces vale decir que hasta el día 30 de diciembre el empleador puede abonar ese derecho que corresponde a los trabajadores. Ya. Ahora sí entramos en el tema del cálculo. Decía yo, para el que tiene el sueldo fijo parece fácil. Es un sueldo enterito sin lo que te descuentan para el IPS. Creo que por ahí voy bien yo, Eduardo. Así mismo es. El aguinaldo es la suma de todo lo percibido durante el año en concepto de salarios y demás beneficios. Entiéndase demás beneficios laborales como ser, por ejemplo, horas extraordinarias, comisiones, etcétera. Todo lo que va adicionado, adherido al salario también forma parte del cálculo. Y efectivamente aquellos que ganan un salario fijo sin tener alteración de horas extras, por supuesto que lo que tiene que hacer el trabajador o la trabajadora es sumar todo lo que ganó durante los meses del año y dividirlo por 12, porque el aguinaldo es la resultante de la 12ª partes de lo percibido durante el año, en todo concepto. Entonces, la otra consulta que suelen hacer es qué ocurre con aquellos que entran recién en mayo, junio, julio a trabajar con un empleador. Entonces la misma cosa, ¿verdad? Igual se tiene que calcular esos meses que trabajó durante el año y dividirlo por 12, ese resultado va a ser su aguinaldo. Por supuesto que el que trabajó durante todo el año va a tener un porcentaje mayor que aquel que trabajó solamente una parte proporcional del año. Eduardo, en tu trabajo, en tu jornada habitual, ¿recibís a trabajadores, que reclaman el incumplimiento de esta norma laboral o es muy esporádico? No, hasta ahora hay incumplimientos. Lo que suelo comentar es que el aguinaldo sí es un reclamo con mucha decisión de parte de los trabajadores, en el sentido de que quizás otros derechos como la asignación familiar, incluso las vacaciones, no son tan reclamados de manera tan directa y frontal por los trabajadores como lo es el aguinaldo, porque el aguinaldo conlleva una cuestión monetaria, una cuestión económica, y no solamente es para cubrir los gastos de fin de año, sino también muchos dependen de esa bonificación extra, de ese salario extra, para ponerse al día en cuestiones de cuotas comerciales, cuotas bancarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, y bueno, el que tiene suerte y el que tiene un poco de posibilidad, entonces también presupuesta unas vacaciones, ¿verdad? Pero entonces ese derecho es un derecho que siempre se reclama. Y yo les felicito a los trabajadores que lo hagan porque en realidad es un derecho que ellos lo tienen y es una obligación de parte de los empleadores. Y el aguinaldo está contemplado en una norma de orden público que es el Código del Trabajo. Una norma de orden público significa que su cumplimiento debe ser imperativo. Aquí no cabe dudas, aquí no cabe renuencia, aquí no cabe negociación, aquí no cabe irrenunciabilidad. Ese derecho tiene que ser cobrado por los trabajadores y esa obligación debe ser cumplida por los empleadores. Eduardo, una consultita también con respecto al aguinaldo que, mucha gente dice
¿Este aguinaldo se puede tocar o no? Porque hay gente que tiene deudas que le debitan directamente cada vez que se le adjudica el salario mensual, pero dicen también que el aguinaldo no pueden debitarte alguna cuenta o algo, es algo así como intocable. ¿Eso es verdad? Asimismo, el aguinaldo es inembargable, por un lado, no puede ser objeto de ningún tipo de embargo ni por asistencia alimenticia. El aguinaldo, del aguinaldo tampoco se hace la deducción al aporte obrero patronal del IPS y no tiene que existir ningún tipo de descuento sobre ese derecho. Ocurre que aquí muchas veces los trabajadores perciben sus salarios a través de una red bancaria y normalmente allí suele haber la discusión de si es factible, si es posible, si está en su derecho la entidad bancaria de hacer ese tipo de deducciones. Y lo que normalmente se sugiere en estos casos es que tengan que ese tipo de aportes en cuanto al aguinaldo debería tener un sistema informático, una plataforma específica para que tenga una cuenta corriente o una caja de ahorro específica de tal forma que no pueda afectar el descuento sobre ese derecho en particular, ¿verdad? Entonces se evitan los inconvenientes, se debería actuar de esa forma. Eduardo, ¿qué le recomendás a los trabajadores que, no sé, está llegando al fin de año y no está cobrando el aguinaldo? ¿Cómo debería acercarse al patrón o a la patrona? ¿Cuál es la recomendación profesional que le hace a la gente que está viendo la jornada, por ejemplo, y está pasando o puede pasar por ese momento o ya pasó y quiere tener una forma firme, pero también de alguna, no sé, amable de acercarse al patrón? Bueno, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que debe ocurrir es que una persona que se sienta de alguna forma perjudicada en sus derechos tiene que acercarse al empleador y solicitar que se cumpla ese derecho que él tiene ganado por todo el año que trabajó o por los meses que trabajó durante el año, ¿verdad? Entonces, reitero, lo cortés no quita lo valiente, tiene que en principio hablar con su empleador, solicitar que se pague. Y en caso que eso no ocurra, entonces tiene dos escenarios. El primer escenario es el Ministerio de Trabajo, que como órgano tutelar del gobierno debe de mediar, conciliar a las partes, convocar a las partes y lograr que el empleador abone el aguinaldo correspondiente. Punto uno. Punto dos, el Ministerio de Trabajo, si no consigue que el empleador abone el aguinaldo, entonces debe iniciar un sumario administrativo y aplicar las sanciones que correspondan por cada trabajador afectado por la falta de pago de sus aguinaldos, ¿verdad? El segundo escenario que tiene el trabajador es recurrir ya con un profesional abogado a la instancia jurisdiccional, o sea, al Poder Judicial, y reclamar el pago de sus aguinaldos no cobrados o de su aguinaldo no cobrado. Tiene hasta un año de tiempo, la prescripción recién ocurre después de un año, o sea, puede reclamar hasta diciembre del año 2023 el pago del aguinaldo no abonado en este diciembre de 2022. Esos son un poco los escenarios que tiene la conciliación directa, la conciliación mediante la autoridad administrativa del trabajo o la denuncia judicial para el cobro compulsivo. Eduardo, un gusto verte después de tanto tiempo y lo otro, agradecerte la amabilidad de siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Eduardo Pérez Avid, abogado especializado en Derecho Laboral y Contencioso Administrativo.